Ya comenzamos entonces con la grabación. Les doy la bienvenida a todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas a la clase de historia. Esta clase es importante, a pesar de que todas las clases son importantes, pero esta es importante en un aspecto que les voy a explicar. Como ustedes saben, la próxima semana vamos a tener nuestras evaluaciones. Y en la clase de hoy vamos a practicar y les voy a exponer el sistema de evaluación que vamos a utilizar nosotros, en este caso yo, en la clase de historia, no sé si otros profesores ya han compartido con ustedes la forma en que los van a evaluar. Sí. Y Sí, ¿Y qué formato van a utilizar? Algunos Edmodo, algunos Kahoot, estos formularios de Google. Ya, ok. La profe nos va a hacer la profe lenguaje El nos va a hacer Kahoot. un Kahoot. ensayo En inglés. y cosas así. Kahoot, en ya, inglés Kahoot. ya, bacán. Justamente yo voy a utilizar el formulario del Google, ya, como herramienta. Pero antes de eso, me gustaría poder proyectar lo que es el temario de la... ¿Dónde está? Acá. Hola, profesor, quería saludarlo. Buenos días. Hola, buenos días, bienvenido, estimado. Acá le estoy proyectando el temario de los contenidos de historia para esta prueba. Principalmente vamos a enfocarnos en el aspecto económico, social y lo que es lo último sobre la Guerra Fría. Ya esos tres grandes ejes. Ahora acá mencionamos otros más. Ya cuando habla de economía chilena durante la primera mitad del siglo XX era cómo estaba funcionando la economía en este proceso de migración de un estado eh, en que se enfocaba en la monoexportación del salitre, ¿cierto? Cambiamos a otro recurso que es el cobre. Vamos a estar hablando sobre la implementación de este nuevo modelo económico que es el modelo EASY. También de la forma en que Estados Unidos también intervino en la economía mediante estas comisiones, Klein Sachs, ¿ya? Eh, y estaba también la otra, la comisión o la misión Kemmerer. Cuando hablemos de transformaciones sociales, vamos a estar hablando sobre la población y la sociedad en Chile durante el siglo XX, ¿ya? El rol de la mujer, los partidos políticos, los sindicatos. Vamos a hablar también dentro de esa misma transformación social está el tema de las culturas en masa, que es los medios de entretenimiento, el deporte, el cine, el teatro, los medios de comunicación en nuestro país. Y finalmente vamos a referirnos al concepto de la Guerra Fría, que fue lo último que estuvimos viendo durante el mes de finales de agosto, inicios de septiembre, ya que fue la definición del concepto en forma ideológica, en qué consistió, quién eran los actores y qué consecuencias trajo al mundo, ¿cierto? Desde diversas perspectivas, no solamente en forma internacional, sino también acá en nuestro país, ¿ya? Eso, chiquillos, para que aquellos que no lo tengan lo puedan sacar una foto, lo puedan copiar en su cuaderno, lo puedan estar sacando un screenshot ya o una captura de pantalla, como ustedes quieran, pero ya acá está la evidencia de que yo les estoy dando los contenidos, ¿ya? Ya, el Martín me pregunta, dice, cuando usted dice la Guerra Fría, ¿es toda la Guerra Fría? Solamente lo que vimos en clases, que creo que fueron dos clases que abarcamos sobre la Guerra Fría, ¿ya? Fue la clase, la última que tuve en agosto antes de caer con licencia y después la clase en donde terminé la Guerra Fría. De hecho, creo que se hizo un PowerPoint como la Guerra Fría y después la Guerra Fría segunda parte en base solamente a esos dos contenidos, ¿ya? Ya, se acordó. Excelente, muy bien. ¿Ya? ¿Estamos listos entonces con el temario? De nada, Martín. Estamos listos con el temario. No sé si hay alguna consulta, duda. La Valentina también me había preguntado y yo le contesté por correo electrónico respecto a lo que era las transformaciones sociales. Quizá ahí me faltó complementar porque ahí le había mencionado el tema de la cultura de masa, pero me faltó complementar también que tiene que ver con el rol que tuvieron ciertos grupos sociales como son los trabajadores, las mujeres y los partidos políticos. ¿Ok? Por si acaso. Entonces se podría decir que, resumiendo, es casi toda la unidad de Es la toda la segunda unidad unidad 2, y un inicio de la 3. cierta parte de la unidad 3. Claro, como la mitad de la unidad 2 y el comienzo de la unidad 3. Ah, ya.
porque no estamos Ah, en la viendo las unidad 12 eso. transformaciones, Bueno, mira, porque recordemos que Chile en el siglo XX estaba lo político, lo económico y lo social. Lo político no lo sí. estamos abordando, ¿ya? Lo que Ah, fueron ya, menos mal, la porque es lo época que de más los me complicó. presidentes, de lo Mucha que fecha, profe, fue mucha fecha. Alessandri, lo que fueron los gobiernos radicales, eso lo estamos obviando un poco, ¿ya? Entonces, la Todo lo participación de- política de los nuevos actores sociales, eso no va. Cuando digo participación política me refiero en sí a la sociedad. Por ejemplo, cuando hablamos sobre las mujeres en el siglo XX, principalmente su desarrollo como grupo social se basó en la política, como por ejemplo en la participación de el poder sufragar, ¿ya? Sí, El de pues, poder las elegir mujeres más que presidente, nada en ese siglo buscaban el poder tener derecho a voto. ¿ya? Entonces, a eso quizás me refiero cuando hablo de transformación social desde el aspecto político, porque justamente hay un grupo social que son las mujeres quienes se desarrollaron en ese ámbito. Ya no es que vamos a hablar de política, porque si habláramos de política estaríamos hablando de Jorge Alessandri, de Carlos Ibáñez, de Juan Antonio Río, de presidente Cerda, ¿ya? Entonces, no vamos a hablar de presidentes, pero sí desde el aspecto económico y social, ¿ya? Esos dos. Y lo que es la Guerra Fría, lo que fueron las últimas dos clases, que creo que fue lo que estuvimos hablando de este concepto en forma introductoria y no profundizamos tampoco mucho más. Hicimos la Profe, por actividad ejemplo, y todo. Dígame. yo estoy estudiando del libro. Llevo toda la semana estudiando la historia. ¿Hasta qué página hay que estudiar la Guerra Fría en el libro? ¿Te acuerdas que terminamos haciendo una actividad del libro que Sí, del era mapa. del mapa, ¿no? Que Ajá. quedó pendiente, que Ah, la del no... mapa, ¿verdad? Ajá. Ahora, la verdad quedó pendiente lo del mapa porque de repente dijeron ya hay que evaluar. Entonces, en vez de tener Hasta ahí ahora la llegó la idea clase del para mapa. revisar la actividad del mapa, bueno, voy a ver si es que me alcanza el tiempo porque ahora lo que quería hacer era poder presentarle y hacer no sé si han hecho prácticas o ensayos de cómo va a ser la evaluación. No. En algunas clases, en algunas materias sí, Sí. pero En algunas Sí, materias. me porque esto pasó. es lo primero Por que ejemplo, tengo. hay química en inglés y matemáticas. Matemática también. Ya. Entonces, Y nada justamente más, eso creo. quería hacer ahora con la clase, de poder mostrarles una forma de poder, bueno, les tengo acá una evaluación, como una especie de prueba formativa, como se hacía antiguamente, les tengo algo similar, pero algo bastante breve, es para que se puedan familiarizar. A ver, la Valentina me pregunta, profe, entonces igual entra el creciente protagonismo de la clase media. Sí, en este caso sí, porque por ejemplo cuando hablamos de la formación de sindicatos, la participación de los estudiantes dentro del desarrollo social de nuestro país, sí, podemos decir que sí. Ahora el tema, principalmente yo les puedo sugerir de que se puedan enfocar en los contenidos que hemos visto en clase. Eso implica que puedan volver a revisar las clases que están todas disponibles en la plataforma en modo, ya sea en forma visual, en el video, o en la presentación de PowerPoint, que también las subo si es que no haya, si es que de repente me volé y no existen o no está subida alguna de esas presentaciones, me avisan, ¿ya? Pero todas las clases que hemos realizado están en forma cronológica en el modo. Están los vínculos que yo he subido directamente de YouTube, o los que quieran ir a YouTube, buscan mi canal ahí de Carlos Andrés Barra Espinosa, y Ah, están ¿verdad todas que el las clases, profe, ¿verdad que el profe tiene canal en Clase. YouTube? ¿Sí? Yo voy a ser profe youtuber. ahí suben, ahí Y ven para. los videos de las clases que Ok. subo una vez que Dale terminan like y al suscríbanse. día. Profe, Denle clic a la campanita, denme like. Suscríbanse. por el chat, su nombre de YouTube, por favor. No es mi nombre completo, no tengo que quieren que me ponga profe Charlie, no. Me buscan como Profe XD. Carlos Andrés Barra Espinosa nomás. Ya le voy a mandar el nombre ahí para que me Profe googleen. Carlos Profe, pero 777. el mismo que está en Edmodo, pues no el mismo Sí, que son sale las por video. mismas, Ah, ya, exactamente. sí. Porque en YouTube, en el canal aparecen las clases de todos, las clases del segundo, las del tercero,
las del cuarto, las de filosofía, las del diferido, las de historia, entonces están todas juntas. Mejor les conviene revisar la plataforma en modo donde yo les pego directamente el enlace de la clase que corresponde. Incluso les digo, enlace, clase, veintitanto, Enlace de la clase de YouTube. les pongo la fecha de inmediato. ¿Ya? Bien. Ya, dice, profesor, ¿podría explicar a qué se refería con cultura de masas? Porque fui a buscar algo y no alcancé a escuchar. Ya, la cultura de masas tiene que ver con tradiciones y costumbres que se comenzaron a establecer en Chile, que son costumbres extranjeras, obviamente, del mundo occidental, específicamente al inicio del siglo XX, como son los medios de entretención, ya, como el teatro, la música, el cine. Están también los medios de comunicación, el uso masivo de la radio que estuvimos mencionando, también el tema de los deportes, ya que también se promocionó en un momento al iniciar el siglo XX, se promocionó el tema del deporte como cultura en masa, ya no el deporte así Sí. como cuando uno ve estas partidas de pool que juegan a nivel internacional, pero lo ve por YouTube y son pocos los que ven cómo juegan pool, a diferencia del fútbol, que ya es una cosa estratosférica, que no sé, allá en Marte ven cómo juegan fútbol, ¿ya? A eso me refiero. Ahora, ya, una vez que ya tenemos esto listo, ya tenemos explicado el temario, más o menos las directrices, y ojo, es importante que puedan, ojo, como ustedes han hecho, estudiar del libro, ya es válido, es cierto, yo saco mucha información de ahí. Lo que yo les recomiendo es que lo complementen también con lo que está publicado en la plataforma Como lo que Edmodo. está publicado Por- en el modo. Porque sí, porque en el libro de repente van a aparecer cosas y detalles Que no están que yo no especificados en el mencioné en las libro. clases, y si yo no lo enseñé, yo no lo voy a preguntar. Es una regla básica dentro de la enseñanza. Uno no evalúa aquello que no enseña. Entonces, Excepto cuando sí se hace. ¿ah? Excepto cuando algunos profes sí lo hacen. Ya, pero en mi caso, quiero que no. Y si lo hago, pucha, díganme y yo me retracto y lo corrijo. Pero Te estás justamente, metiendo con fuerzas que no controlas, sí, Astorga. por eso les digo, yo voy a evaluar y voy a sacar el banco de preguntas y de la evaluación en base a los contenidos que sí hemos visto. Ya, no voy a preguntar algo que bien. estamos por ver. Por ejemplo, para mí hubiese sido re fácil solamente hacer la prueba sobre la Guerra Fría y hubiéramos estado viendo sobre el conflicto de Cuba, que cosa que lo vimos, pero no lo vimos tan en profundidad, y que yo hubiese sacado unas 5 preguntas en base a la crisis de los misiles y quizás no hubiese correspondido. ¿Ya? Cabum, cabum. Yo lo único que entendí de lo de Cuba es de que estuvieron a punto de iniciar una tercera guerra. Sí. Concuerdo. No, Ya. lo de Cuba es que Rusia puso estaciones de misiles muy cerca de Estados Unidos, entonces Estados Unidos mandó su flota naval y toda la tontera y casi se inicia la guerra. Por eso, Claro, pues, fue casi un esa tema, tercera guerra. sí, la Ese tercera tema guerra. nos tocó a la Astorga, a Estienne y a mí, creo. Sí. Claro, por eso hice ese tipo de Nos actividad y tocó hablar de taller ese para tema poder y el Stan complementar eso. publicó. ¿Ya? No lo escribió, no lo tiene. Ah, ¿no Vamos lo a hacer tiene? lo siguiente ahora, chiquillos. Yo les voy a mostrar ahora lo que es el formulario que ustedes van a trabajar y yo les voy a compartir de inmediato. Ya voy a salir de nuevo de acá porque estaba compartiendo una pantalla exclusiva del temario, entonces ahora sí voy a compartir lo que es la evaluación. Esta es la evaluación, ¿ya? Ahora, ¿se alcanza a visualizar? Sí. ¿Están visualizando? Sí. Excelente, genial. Ya, Pero- esta evaluación que yo le hice ahora es súper breve. De hecho, no son más de 6 o 7 preguntas. ¿Ya? Pero la estructura que yo les voy a mostrar para que ustedes se familiaricen con este trabajo, la estructura va a ser la misma a la hora de que realicemos la evaluación o las fechas de las evaluaciones que correspondan. Lo primero que ustedes van a encontrar, y esta parte sí o sí es obligatoria, es el nombre y la fecha de la realización de este formulario. Es importante que pongan el nombre y la fecha, porque si no ponen el nombre y la fecha, como ustedes ven acá aparece un asterisco, son preguntas obligatorias. Ah, eso que es obligatorio. Obligatorio. Obligatorias. Es obligatorio y si no lo hacen no van a poder seguir respondiendo el resto de las preguntas. Y así yo me cercioro y verifico que efectivamente
pongan su nombre, porque yo no soy adivino para poder saber de quién es el Y formulario. entonces el profe dice, efectivamente, no estudiaron. Y yo pongo Chayanne. Efectivamente. Es Chayanne. Te pillamos, compadre, eso. ¿Ya? Entonces ponen su nombre y ponen su fecha. Ahora acá hay algo importante. Ustedes deben rendir este formulario. Yo voy a crear uno nuevo después para la evaluación, que van a tener alrededor de unas 15 a 20 preguntas. Voy a hacer un formulario nuevo, este es solamente para práctica. El formulario solamente se debe realizar en la fecha de la evaluación. Primera cosa. Segundo, se hace en la hora de clases. Si nosotros tenemos clases, por decir, de 11 a 12, como los tenemos ahora, este formulario debe ser desarrollado y enviado entre las 11 hasta las 12 del día. Si alguien me envía este mismo formulario en la tarde, tipo 5 de la tarde, yo no se lo voy a recibir. ¿Y cómo yo voy a verificar eso? Porque yo voy a tomar asistencia de los que están presentes acá en la sala, y si hay 36 personas y me llegan 38 formularios, quiere decir que hay 2 formularios que se hicieron fuera de la hora de clase, Fuera de la hora de clase. y eso yo los Quedarían voy a nulos. eliminar. Fácilmente revisando quiénes me enviaron formulario, pum, y lo elimino. ¿Y se me Ahora, corta la luz? yo entiendo que existen muchas dificultades y situaciones que van más allá de nuestras capacidades, como corte de luz, problemas de conexión, problemas de fuerza mayor. Si no pudieron hacer este formulario, se les va a dar la oportunidad de que ustedes puedan rendir la evaluación. No sé si se dará alguna semana o se esperará al final del semestre para poder tomarles esta evaluación, pero la idea es que todos lo puedan dar. Si tú no alcanzas a dar la evaluación en la fecha y en la hora que correspondía, quizás lo vas a poder dar nuevamente, pero no va a ser la misma. No va a ser la misma evaluación, ¿ya? Que se entienda eso. Yo entiendo que no se puede, por motivo a veces pasa de que no se puede. Va a ser más Porque el profe difícil. usa el programa anti-chetos de valor. Mira, no sé si va a ser más difícil, pero la idea es que no sea lo mismo. Sí. Eso es más que todo, ¿ya? Ahora, la estructura que tiene este formulario es, principalmente son 2 estructuras. Dice primero preguntas de opción múltiple, ¿ya? Que son un par de preguntas, y en este caso hay 2 preguntas de desarrollo. Posiblemente en la prueba, dentro de las preguntas de selección múltiple, acá no hay, pero puede agregar alguna imagen, algún esquema, algún mapa, alguna situación visual donde ustedes tienen que responder, ¿ya? Mediante alternativas, o también lo puedo agregar en la parte de las preguntas de desarrollo, puedo agregar alguna imagen en donde ustedes también, en base a eso, puedan dar su respuesta, ya que va a ser quizás la única gran variación que puede haber entre la prueba real con esta práctica que vamos a hacer ahora. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta o duda hasta el momento? Porque ya quiero enviarles la invitación para que hagan esto. No. Si me pongo un Chayanne está malo. Ya, ahí me está escribiendo alguien Me en el pongo chat. Chayanne Vamos a está aprovechar de hacer. Aprovechen de hacer las consultas porque Excelente, es excelente. ahora o nunca. Voy a poner Chayanne. Ya alias. dice la Valentina, me escribe, no, me dice el Martín, ya. Gracias. Ya, entonces lo voy a hacer lo siguiente. Voy a enviar el enlace de lo que es la evaluación. Le voy a enviar el enlace al chat de Edmodo para que ustedes lo puedan ¿De pinchar. modo? Perdón, de Zoom, disculpen. Ya me había asustado. Sorry. Ahí está. Acabo de Ahí. enviar ese enlace. Ustedes pueden pinchar y automáticamente dirigirse a la parte de la evaluación para poder comenzar la prueba. Yo acá en esta plataforma donde dice la pestaña respuestas, me van a aparecer todas las personas que empiecen a utilizar el formulario o la evaluación y aquellos que me lo envían. ¿Ya? Ahí yo voy a estar trabajando. Entonces son Esto las, no cuenta, ¿cierto? sí, son las 11:22. Tienen hasta El las... que responde todo bueno tiene un punto base, ¿verdad? Que tenemos que hacer la hora, Cresta. no me contaron esa historia. Pero ya, la actividad tienen que hacerla ahora. De hecho, tienen hasta las 11:45 para poder realizar esto. Tienen 20 minutos, No para 27, o 20, no, a ver, 20 minutos, 22 Profe, minutos espere, tienen estoy para hacer poniendo la esto. cosa. ¿Ya? Esto es por Hoy día es... Ahora. ¿Cuánto estamos?
2509. Ya. Son 5 preguntas con alternativa y son 2 preguntas de desarrollo. Ya Vale, tienen vale. Una 20 pregunta. minutos para poder realizar Ya me esto. saqué un 2. ¿Ya? O Mientras 20 lo van minutos. realizando, yo voy a ir pasando la lista, verificando quiénes están, quiénes no están. Tengo como 30 Y minutos. vamos a pausar la grabación para que también les dé el tiempo de trabajar. Ahora Profe, sí, ¿ya alguien me iba a decir una consulta? vamos a revisar la prueba. Sí, la vamos a ¿la revisar, vamos a revisarla. Alguien me iba a hacer una consulta, me dijo que después de la Yo, lista. El profe, Alonso. Alonso. Ya mire, en la última, esta la nueva regla que se configuró, esa que eso de la cultura de masa. ¿Ya? Llegó de todo un poco, pero tengo que poner lo más destacable, ¿no? Así como lo que más golpeó en la década. Ujú. Ah, ya, muchas gracias, que estaba confundido en la respuesta. No Ya, sabía no hay que era problema. como tanta idea. Sí, no se preocupe. Profe, ¿me puso presente? Sí, sí, Ah, está ya. presente. Hasta el momento tengo a 22 personas que me entregaron ya el documento. Fíjense, estoy proyectando y acá me aparece la pregunta, dice preguntas y dice respuestas y sale el número 23. Quiere decir que he recibido ya en forma satisfactoria 23 evaluaciones. Bueno, Quedan 23 4 de minutos. 40. Sí. Bueno, profe, ya más de la mitad. O sea, somos Sí, 40 profe. los que estamos acá. Ah, listo. Concurso. Lleva más de la mitad. Está bien, profe. Ya, Está lo bien, ideal es estamos que todos puedan hacer esto porque, insisto, va a llegar el momento en que vamos a hacer esta evaluación y alguien me va a decir, profesor, no sé qué se hace acá, no entiendo, pero profesor, Ah, ¿cómo se listo. manda? ¿Cómo se hace? Entonces, Le quiero yo evitar eso. No le quiero darle la dosificamos. instancia de la duda a la hora de que den la evaluación. Por eso estoy verificando y quiero que puedan enviarme la mayor cantidad de compañeros. Ya el Diego creo que me justificó de que tuvo un problema puntual porque está en un computador en un equipo que no es de él y que no le permite acceder a otros sitios que no sea quizá el del trabajo de ese computador. Pero el resto no me ha dicho nada, entonces yo doy por entendido de que los otros 38 compañeros pueden, o perdón, los 39 compañeros restantes pueden enviarme el documento. Ya, ahí me llegó uno más, 24. Ahora, si se dan cuenta, acá sale la pestaña de respuesta y les voy a mostrar, fíjense. Yo puedo ver en forma individual cada uno de los trabajos. Dice Benjamín Millar, puso la fecha. La primera no me la respondió, la segunda tampoco, la tercera tampoco, la cuarta tampoco. O sea, me entregó un trabajo en blanco. Ya, loco. Profe, no, profe, Ya. lo envié casual, eso, lo envié Ya, casual. pero vuelvo a Estoy enviarlo. respondiendo, Ah, la envié ¿Ya? casual. Por Lo eso les envié digo, casual, dice. La envié casual. esto me encanta este formato porque así, cuando los papás digan, ¿por qué a mi hijo le puso un 2? Bueno, Ya, por eso. al Ya, Benjamín le puso un Toma. 2 por esto. Le puso el nombre y la fecha. Le hubiera puesto un 1, pero como me puso el nombre y la fecha, ahí se ganó otro punto base, un 2. Y ahí está la prueba, mire. Eso me entregó. ¿De verdad es un punto Era base por obligatorio. poner la fecha? No, lo digo por decir nomás, ¿ya? Punto base Ah, por ya. la fecha Pero del por eso dos. les digo, se dan cuenta, estas cosas, prefiero que ocurran estas fallas o estos epic fail ahora a que ocurran en la prueba. ¿Ya? Prefiero que se equivoquen y me manden las pruebas vacías o contestadas a medio sin contestar, que lo hagan ahora y no ese día de la evaluación. Por eso es importante lo que estamos haciendo ahora y por eso quería que lo tomaran en serio y que me enviaran la mayor cantidad de evaluaciones. Ahora llegaron 28. Miren, voy a seguir avanzando. Tengo la del Sebastián Rosa, que me puso Sebastián y después puso Rosas. También. Yo lo puse Ya, bien. ojo, mi objeto con esto no es avergonzar chiquillos, ni ser ofensivo, ni burlarme, pero de que tengan cuidado con las cosas que están completando, ¿ya? El nombre va acá arriba, Sebastián Rosa, y fecha, tienen que ponerme la fecha de hoy, 25 del 9 del 2020 o 25 de septiembre, ¿ya? No lo hago con el afán de burlarme, pero sí para que se den cuenta de que tengan cuidado con estos simples detalles, ¿ya? Porque el profe te está observando. Alguien te mira, como la novela. Ya, acá el Sebastián me entregó ya la Profe, no muestre la prueba porque aún me falta gente. Es como puso al Deje ver las Benjamín, preguntas, deje ver las el preguntas. Benjamín. No, profe, ya, no muestre la puerta, no muestre la prueba porque aún falta ya. gente Ahí que deje Voy a ver estar la mostrando las personas que me han enviado. El Benjamín, Francisco, tengo la Sara me envió, Constanza, el Salomón, la Gabriela, Marco, todo el que tiene la foto de los Backstreet Boys. Chiquillos, si me ponen El eso, Alonso. si usted me pone eso en la prueba, Alonso,
yo le voy a poner la prueba anulada, que no es suya. Para dar ejemplo ¿Ya? nomás, pues, profe. Sí, y yo te lo digo también para dar el ejemplo, ¿ya? El número 11, Nicolás Rojas, Valentina Campos, el Augusto, Yo también. el Pedro, Fabián, Nicolás Astorga, Valentina Sangüesa, Buena, Matías buena, Collado, perfecto. ¿quién más me envió? Valentina Baeza, Florencia, Esteban, Chayanne. Vicente, Chayanne. Sebastián, Paz, Felipe. Ojo, pongan su nombre completo porque Pongan su, loco, pongan su. Yo puse mi nombre y mi apellido, nombre y está bien, profe. apellido, ¿ya? Yo puse mi nombre y mi alias. Igual que Aparte, acá, Paloma, Alias. completo. completo, Joaquín Delgado. O si no, pongan su nombre y la inicial Nombre del completo apellido. nomás, profe. Ya. Dos nombres, dos apellidos y eran. Pongan los nombres y el Florencia, apellido con ¿qué minúscula más al me principio. mandó acá? Florencia, Catamerino, Javier. Ya, esos personajes que acabo de mencionar y son aquellos que me han enviado hasta el momento las respuestas. Profe, Todavía Faltan faltan 9. 10. profe, 9 una, porque se fue uno. Ya, Profe, sí. yo estoy terminando. Ya, profe, ok. profe, una Pregúnteme. pregunta. Si alguien le pone de la fecha, le pone la fecha en la que se gatilló la Guerra Fría, ¿hay un punto base o no? No. Respuesta sí o no. No. Profe, profe, una No. pregunta. Sí. que tiene que ver con- Esto no lanza el tío la nota, ¿no? Por ejemplo, yo ya se lo envié, no me va a lanzar cuántas buenas tuve y cuántas malas tuve, ¿no? No, no Usted lo lo va a revisar. lanzar. Yo tengo que hacer la rúbrica o una evaluación donde muestre las respuestas. Ya solamente acá yo voy a recibir el informe con la información, ¿ya? Ahora, como tengo ya 32, me llegaron dos más. Tengo a Jonathan que me envió también y el Martín. Ya, ahí me faltarían, entonces quedaron pendientes 6 compañeros 7. hasta el momento. 6 o 7. Bueno, el Diego me justificó, entonces serían 6. Ya, vamos a iniciar porque miren, son las 11:47. Quiero tener tiempo para poder hacer un buen cierre y para poder explicar cómo va a funcionar esto. Entonces yo vuelvo acá al resumen. Ya, acá aparecen todas las preguntas. En este caso acá también aparecen las cantidades de respuestas que tuvieron. Ya por un tema de contabilidad. Pero acá vamos a revisar esto. Ya, acá aparecen las 33 y me llegó alguien más. No sé quién me llegó. Veamos de inmediato. Me llegó la Betsy. Ya, me llegó la Betsy. Ya, vamos a revisar entonces ahora cómo estuvieron sus respuestas. 34, me llegó alguien más. ¿Quién Uno más. fue? Alguien más. Esto es como la Genkidama. Ya, el Giovanni. Excelente. Ya, acá. Las preguntas de opción múltiple, fíjense, me permite tener un gráfico y también esto me va a ayudar a mí para evaluar cuán acertado está el curso respecto a las respuestas que se están escribiendo. O sea, si es que efectivamente se entendió este concepto, lo entendió el curso, lo entendió un tercio del curso, una cuarta parte, más de la mitad, etcétera. Dice, el auge del ciclo económico salitrero característico de Chile entra acá me equivoqué yo, entre las últimas décadas del siglo XIX y la primera del siglo XX estuvo asociado a el 55,9% me puso el modelo Easy, el 35,3% sobre la monoexportación, el 8,8% el enriquecimiento de los sectores populares, ahí me puso alguien recién, Alguien puso la nacionalización estatal, ¿ya? Bueno. ¿Hay 36 ahora? Hostia. Sí, 36. Acá la respuesta correcta es la monoexportación. Ah, qué bien. La tengo mala. Nada, ¿se imagina? La tengo buena. ¿Por qué? Recordemos que el modelo Easy se implementa tiempo después. Pucha. Es pasado el siglo XX. Dale, hacer al azar siempre sirve. Me acabo de pegar el medio balazo entre los pies, loco. Sí. Recordemos que me la sabía. El salitre era el producto o la materia prima estrella de nuestro país. Y se dedicó el país solamente a sacarle provecho al salitre. Era como salitre. Era como un poco obvio esa Puro pregunta. blanco. Entonces, por Llegó eso el que salitre sintético, se acabó la cosa. sí, por eso Hasta ahí que llegó. la economía de nuestro país es una economía monoexportadora. De hecho, hasta el día de hoy seguimos básicamente Sigue igual siendo con el monoexportador. cobre, ¿ya? El modelo Easy no era la respuesta, chiquillos, ¿ya?
que ¿Eso significa que exportaban simios? monos, no simios. Ah, Ya, ya. sigamos. La segunda respuesta Las botanas. dice, una de las características del modelo Easy en Chile consistió en, a ver, la mayoría puso todas, ¿ya? Todos. La respuesta acá, de la mayoría, está incorrecta, no es la opción todas. No, no es todas. Entonces es la roja, ¿no? Incentivo de inversión de producción de manufacturas Yo puse la nacionales. roja. La respuesta correcta es la de color rojo. ¡Vamos! Efectivamente, incentivo a la inversión en la producción Yo de la tengo manufactura buena. nacional. O sea que el Estado comenzó a invertir en las empresas nacionales principalmente. Ahora, ¿por qué no es la primera? Todas, pero vi Corby, yo dije, ¿qué es Corby? O sea, La Corporación de la Nunca Vivienda. escuché Corby y además no redujo el impuesto, lo subió. La Corby es la mejor Corporación dicho, de la no hicieron Vivienda. nada. Ah, Mejor dicho, corporación. las importaciones no Es estuvieron frente su al homólogo en la modelo Easy. actualidad es como el Servio. O el Servio o el MIMBO, que es el Ministerio de Vivienda. Son su homólogo en la actualidad. No tiene que ver nada con la construcción de casas con el fomento del modelo Easy. La reducción a los impuestos de los bienes importados, esto es falacia, porque no fue lo que el modelo Easy realizó, Pero no lo redujo, contrario. sino lo aumentó, efectivamente. Muy bien. ¿Ya? Ahí tienen Ujú. que entender ahí clarito ese tema. Ya repasen el modelo Easy. Ya Me veo que voy acá a- hay una confusión más o menos del porte de un Me buque. me voy a cortar un dedo por cada respuesta mala que tenga. Llevo Ya. dos dedos. Lo Ya bueno lleva es que, dos. Ya llevo lo dos bueno es dedos que le menos. van a quedar a lo menos 3 o 4. De la cámara. Ya, A lo mucho. la tercera dice, aún tras la implementación del modelo Easy, Chile mantuvo influencias comerciales con países extranjeros como Estados Unidos desde los siguientes aspectos. Y acá yo les mencionaba que tienen que escoger la correlación que estuviese más correcta. Dice energía, transporte urbano, banca y explotación de cobre. La segunda dice explotación de cobre, vivienda y entretención. Explotación de cobre, salitre y gas. Ninguna. La respuesta correcta es lamentablemente la número o la del color azul. No Vamos, es Carlos. el Ahí salitre. dudé, pero Para Vamos. empezar, recordemos lo siguiente, el salitre, Chile, ¿a quién se lo vendía principalmente? A Inglaterra, a Europa, ¿no? ¿Quién eran los Inglaterra, principales acreedores del salitre acá en Chile? ¿Quién los eran los británicos. dueños? Los británicos. No tenía ni idea de lo que era banca. ¿Ya? La Y banca, cuando perdón. justo apareció Estados Unidos, Chile aprovechó la oferta y abandonaron a los británicos y se cambiaron a Estados Unidos. Incluso Estados Unidos comenzó después a invertir más en un nuevo producto mineral que era el cobre. Y ahí es donde surge la fundición de Potrerillo, de la fundición esta de Chuquicamata, Chuquicamata, ¿ya? Entonces, sí, Tornillo. la respuesta lamentablemente es la letra o el color azul, disculpen. Siempre digo Vamos. letra por la costumbre, ¿ya? Vamos. Acá también, chicos, mantengan acá, revisen esto. La Casi, casi. tercera dice, la integración de la mujer en la vida pública chilena se llevó a cabo en distintos ámbitos del desarrollo social. Durante la primera mitad del siglo XX, este proceso se evidenció a través de su participación en, la mayoría puso las elecciones presidenciales. Está bien, esa era la respuesta. ¿Ya? El Parlamento, La tengo acá, buena. acá le puse Parlamento con P, mira. Parlamento. Sí, me equivoqué. Sí, para que vean que yo mismo hago las preguntas. Ya, Parlamento, sí. Ya, el Parlamento no. Recordemos que las mujeres todavía no tienen representación en el Congreso en esa época. El mercado laboral, la mujer desde ya siempre venía trabajando, pero siempre en ciertos puestos específicos que eran rezagados a la mujer, como los puestos de secretaria o de cocinera o de ama de casa. Eran bien machistas ese tiempo. Las Fuerzas Armadas todavía no, ni pizca de eso habían aparecido. Ahora, la duda y lo que quizás Valentina me comentó, creo que era la inquietud que tenía sobre estas dos, sobre la fundación de la universidad. Efectivamente, la mujer hizo un ingreso fuerte en la universidad, pero fue a finales del siglo XIX. Recordemos que incluso una vez les planteé cuando hablamos de las grandes mujeres que habían sobresalido, en el caso de Eloísa Díaz, que fue la primera médico, ¿cierto? O Gabriela Mistral, ¿ya? Todo este desarrollo ya estaba previo, ¿ya? Ya desde finales del siglo XIX la mujer ya empezó a tener participación en lo que es la educación superior en las universidades, teniendo espacio en las cátedras universitarias, ¿ya?
En este Como caso ahí la dice, del respuesta es siglo XX. sí, dice, eso es. La Ojo que mitad en del siglo XX. la PSU también hay preguntas bastante similares, en donde te hacen dudar, pero si uno después ve fríamente, claro, hay una descontextualización temporal que las diferencia. La última dice, esta Profe, si nueva... la prueba está así de fácil en la prueba final, pues yo creo que deberían haber bastante, 7. puede ser, pero es que también estamos viendo y hay bastantes errores. De hecho, de las Ah, sí, 4 también, preguntas que pero llevamos, 3 o 4, solamente hay una o dos que la gran mayoría respondió correcto. Solo me acuerdo de la canción. Y Dice, llevo una correcta. sí, vamos, dice, esta nueva realidad que y se llevo todos. configuró en las ciudades estuvo acompañada de la masificación de algunas expresiones artísticas y culturales como las siguientes. A ver, el 73% puso música, cine, teatro, radio y deportes. Está correcto. ¿Ya? Pucha. Bien. Juego de Sí. azar, Sí, No arte tengo ni una mala. nocturnos, deportes y apuestas. No vimos los juegos de azar, no vimos el tema de los antros o de no la más. apuesta. Ah, lo antes. Los deportes sí, acá dice restaurante, pubs, radio y cine. Restaurante y pubs no vimos. Ya eso es más contemporáneo. Ya ahí yo ya le agregué de mi cosecha. Ya, este tipo de preguntas lo que buscamos acá es que identifiquemos que la respuesta esté en todos los elementos que se mencionan. No en parte, ni en forma parcial, sino todos. En este caso, la del color este rojito o color salmón oscuro es la que contiene todos los elementos. El rojo Profesor, PowerPoint. ¿qué es PAPS? Ahí me pilló. Pubs. Mi papá ahora tiene un pub. PUBS, ¿qué es PUBS? Un pubs o los pubs son estos lugares donde uno va a tomarse un trago. Ah, Los pops. La diferencia entre los pubs y es que el pubs, este pubs es un concepto inglés que surge, Pero que es él es un gringo. lugar que las personas van una vez salido del trabajo, van a relajarse, a tomarse un trago, a pedir algo para comer, algo quizás liviano, el canchita, como carrete. dicen los peruanos, ¿cierto? Un natal, un Como picoteo, toman cerveza, conversan con los amigos y se van a la casa. Es como para, ¿Qué después de palabra un día dijo? pesado, se van a distraer al pub. ¿Ya? ¿Qué Y palabra dijo, profe? ¿qué cosa? ¿Qué dijo de que hay una palabra que dicen los peruanos para eso? ¿Cuál era? Ah, canchita. Canchita. Oh. La Loco, ¿por qué canchita los es como peruanos ese acá que maíz sacan su tostado palabra? que es saladito y cuando uno come igual se hacía y te da sed y por eso te ponen canchita para que te dé sed y le echen más sed. Profe, una pregunta. ¿Cuál era Dígame, la respuesta correcta en la pregunta número 2? Porque de las después de dos, ella la con vi. alternativas, Sí, es que estoy arreglando ya, en una hoja aparte. ya es el incentivo a la inversión en la producción de manufactura nacional, ya que el Estado empezó a invertir dinero en las empresas nacionales. En el gaming. ¿Ya? Porque la otra dice reducción de los En el game. impuestos. Es lo contrario, es el aumento de los impuestos de los bienes importados, o sea, le aumentó el dinero de las cosas que tú compras del extranjero para traer acá. Si tú Ya, compras un gracias, auto profe. de Corea, por ejemplo, en vez de reducir el impuesto, el modelo Easy lo que hizo fue aumentar el impuesto para así ¿cuál es la palabra? No es incentivar, sino lo contrario. ¿Ya? No puedo pronunciarlo, profe. Desincentivar. Desalentar. Desincentivar Eso. la compra de productos en el extranjero, ¿ya? Desincentivar. Entonces, con este Lo que aumento quería es que compraran menos en el extranjero. y que gastaran su plata en Chile y no afuera, efectivamente, ¿ya? Sí. Ahora, la otra pregunta dice, define con tus propias palabras la frase cultura de masa, ¿ya? En una decía, ahí me pilló. De bienes y servicios Sí. culturales hechos por la industria, no tiene que ver mucho con eso. Actividades y cultura, Ahí vi el mío. se decía cultura de masa que hubo un creciente acceso a muchas Profe, no cosas. lea la mía. Conjunto de los adornos de los anuncios de qué? De Google, de YouTube. Oh, Conjunto de objetos, bienes y servicios. Se popularizó las personas. Conjunto de bienes. Bienes. Todos ponen. La cultura de masa es la masificación de bienes. Están todas malas. Es que quizá hubiesen utilizado otra palabra, más que bienes, son conductas, ¿ya? O prácticas, ya que se hacen en forma masiva, que en este caso, como ustedes bien pusieron acá, muchos de ustedes se establecieron en Chile, ya que venían, son prácticas o tendencias del extranjero que se establecen en Chile en forma
popular o en gran escala, como son los deportes, y ahí me hubiesen mencionado el deporte, el entretenimiento, etcétera, ¿ya? Vamos a ir con el concepto de la Guerra Fría. Dice, una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí, efectivamente. ¿Qué tipo de guerra? Ahí faltó otra palabra. Ah, acá la puso muy bien. Dice, la Guerra Fría fue una batalla, una guerra ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ya un enfrentamiento Esa es mi político, respuesta. económico, social, militar. Puse Inició lo con la mismo, finalización de la literalmente. Segunda Guerra Mundial. Algo parecido. Bien hecho, Fabián. Ya, ¿Seguro que son las 12? ya. Todo puse Chiquillos, con mayúscula. la Unión Soviética. ya, lo más importante del concepto de Guerra Fría es que ustedes pueden entender que fue un enfrentamiento ideológico. Esa palabra sí o sí tiene que estar, porque fue de Si no la ponen ideología. negativa. Sí, si no tiene esa palabra ideológico, yo se los cobro mal. Ya, sí, así de tarjeta estoy diciendo. Fue un Pucha. enfrentamiento Bueno, ideológico. entonces. Ya no fue un enfrentamiento Ido. ni bélico, ni verbal, fue ideológico. Esa es la palabra clave, ¿ya? Y las otras palabras clave Ido. obviamente va a ser Estados Unidos y Unión Soviética, ¿ya? Entonces, la palabra clave puede ser Siga ideológico, bajando. ideología, Clean. cualquier cosa que tenga con ideología. Buena idea. Ido mal, bro. ¿Ya? ¿Qué pasa, padre? Ya, chiquillos, vamos a Ido. finalizar la Pues, clase. en paz. Voy a detener la grabación en estos momentos.